Vamos a entender un poco más qué es exactamente el título 42 contra los inmigrantes, de qué se trata, cómo se está manejando esta política para entenderlo un poco mejor. Julio Vaqueiro, Noticias Telemundo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Pues no, a ti gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué cosa es el título 42? Mira, Enrique, el título 42 es una política que se impuso durante la pandemia, durante el gobierno del presidente Donald Trump. Lo que hace el título 42 es una medida que, bajo el argumento de que estamos en pandemia, hacía que cualquier inmigrante que cruzara a Estados Unidos de forma irregular, ya sea para solicitar asilo o para entrar eh, de forma irregular, cualquier inmigrante que lo hiciera, que cruzara, inmediatamente tenía que regresar a Estados Unidos, bajo el argumento de que estamos en pandemia, no podemos recibirlos a todos, el sistema migratorio, los centros de detención no pueden recibirlos porque se pueden contagiar, no es funcional. Mm. Ahora que la pandemia ha reducido sus niveles de contagios y el coronavirus parece que está cada vez en mayor control, aunque bueno, hemos visto repuntes, pero bueno, ahora que la pandemia está más estable, el argumento de los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC, el gobierno de Biden, es que ya podían retirar el título 42 porque es una medida sanitaria, bajo medidas sanitarias. Y entonces pusieron la fecha, 23 de mayo, quitamos el título 42. Y entonces los migrantes que crucen serán recibidos, serán detenidos y procesados dentro de Estados Unidos en las instalaciones migratorias de Estados Unidos. Lo que pasa es que muchos estados, la mayoría republicanos, demandaron al gobierno para que no pueda quitar este título 42 tan pronto como el 23 de mayo, porque para ellos les parece que haría que viniera una ola de migrantes si se Claro. retira esta medida del título 42. Entonces, para entenderlo un poco más en blanco y negro, el título 42, bajo la administración del presidente Trump, era para frenar cualquiera que entrara debido a la pandemia, que no entraran al país. Entonces están Así presionando a es. la administración Biden que quite el título 42, ya que la pandemia ya está básicamente atrás de nosotros y más bajo control. Eso permitiría que las personas que pidan asilo, están tratando de entrar al país, pues sean permitidos entrar y procesados aquí dentro del país y no rechazados en la frontera. Exactamente. Ahora, hay otra política que también es del presidente Trump y que el presidente Biden tampoco ha podido quitar porque las cortes no se lo han permitido y es el de permanecer en México. Así que muchos de estos procesos de asilo también se han regresado a México bajo esta política de permanecer en México. Pero el asunto es que en pocos días, si son recibidos, los reciben en centros de detención, son procesados y todo eso pues complica desde luego el sistema migratorio de Claro. Estados Unidos si se retira el título 42. Sí. Ahora, todo país tiene el derecho, obviamente, de proteger sus fronteras. Es una necesidad, hay que hacerlo. Vivimos en una época muy peligrosa, hay mucha gente mala, sabemos que tratan de entrar a diferentes países, particularmente a los Estados Unidos, para hacer daño. Terrorismo, por ejemplo. Y hay otras cosas más, narcotráfico, violencia y muchos motivos. Pero el Partido Republicano constantemente y frecuentemente dice que la frontera está completamente abierta y que los demócratas están dejando entrar a todo el mundo, específicamente a la administración del presidente Biden. ¿Eso es cierto o eso es una exageración cuando dicen que la frontera está completamente abierta y que está entrando el que quiera? Mira, Enrique, el título 42 es una política migratoria que se estableció a partir de la pandemia, pero antes existían otras que se siguen implementando. Está, por ejemplo, el título 8. Es el mecanismo que se utiliza habitualmente para recibir inmigrantes que cruzan, los detienen y los procesan. Pero eso no significa que los dejan automáticamente libres en Estados Unidos o que los dejarán en libertad después de unos días para que esperen sus procesos. Muchas veces son regresados de cualquier forma, como te digo, está la política permanecer en México, por ponerte un ejemplo, ¿no? El asunto es que no, la frontera no está abierta, a pesar de que se quitara el título 42, quienes cruzan serían detenidos por la patrulla fronteriza, serían procesados, sus casos serían estudiados, se vería si se les puede otorgar asilo o no, y si no, pueden ser regresados bajo otras políticas y otras medidas que ya existían desde antes del título 42. Así que la respuesta rápida es que no, la frontera de Estados Unidos no está abierta a cualquier inmigrante que quiera entrar. Ahora es verdad que con la pandemia los índices
de migrantes que cruzaron y las detenciones de la patrulla fronteriza aumentaron considerablemente. Solamente en el mes de abril entraron más de 234,000 personas a Estados Unidos y fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Son datos que no se veían antes. Y es que la situación del mundo, como sabemos, está crítica y cada vez más personas quizá quieran entrar a Estados Unidos. Y el sistema migratorio está rebasado, también es cierto. También es verdad que los centros de detención están al límite y que no se está haciendo lo suficiente para recibir este volumen de personas. Pero me parece que tanto un partido como el otro van al extremo en sus argumentos, porque la frontera no está abierta por un lado y por el otro el sistema migratorio sí está rebasado y hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Hablando de eso, desde que nosotros nacimos, estamos en el año 2022, han existido estos problemas de inmigración con los Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es un país donde todo el mundo quiere emigrar, quiere venir aquí, hay muchas oportunidades. Es el país de las oportunidades. Yo me pongo a pensar a veces, ¿no será por diseño de que este sistema está roto y que los partidos, tanto el republicano y el demócrata, lo quieren así para utilizarnos, para motivar el voto de una manera u otra? Porque somos el país más poderoso del mundo, más desarrollado, y me parece mentira que en el año 2022 todavía no tenemos una solución para este problema. Es verdad, es increíble que no tengamos una solución para este problema, Enrique. Tanto un partido como el otro. El Partido Demócrata, pues el presidente Biden, lo sabemos, llegó a la Casa Blanca ofreciendo impulsar una reforma migratoria que no ha podido pasar en el Congreso, que en el Senado mayoritariamente los republicanos la tienen detenida. Entonces, ni un partido ni el otro está dando una solución a esto. Una reforma migratoria que sobre todo aliviaría la presencia de cerca de 11 millones de migrantes que están aquí de forma irregular, bajo las sombras, ¿no? Y que también una reforma migratoria podría regular mejor lo que ocurre en la frontera y podría mejorar el sistema, pero no está sucediendo. Actualmente el sistema está rebasado y estamos perdidos en argumentos políticos, en una Casa Blanca que está pensando desde luego en las elecciones de noviembre y en gobernadores, representantes y senadores republicanos que también están pensando en las elecciones de noviembre y que están simplemente polarizando aún más a la población con su discurso, porque si una cosa polariza a este país es lo que ocurre en la frontera. Pero mira, Enrique, nosotros estuvimos hace unos días en la frontera y lo que queda en evidencia yendo ahí al terreno es que en medio de esos argumentos políticos en donde no se ponen de acuerdo, los que están siendo afectados son personas, son vidas humanas reales, madres, padres, hijos, que quieren solamente una oportunidad y que suena poco, una oportunidad, pero es mucho más de lo que jamás han tenido muchos de ellos, que están escapando de condiciones dificilísimas en sus países, muchas veces de violencia, muchas veces afectados por el cambio climático, por tormentas, por huracanes que hubo hace apenas unos años en Centroamérica, y muchas veces por una pobreza extrema. Y todo el mundo tiene el derecho universal a solicitar asilo, pero bueno, aquí es hasta ahora muy difícil solicitar asilo en Estados Unidos. Y más difícil es todavía ver las imágenes de tantas familias y seres humanos, como tú dices, desesperados, buscando una mejor vida para ellos, para sus familias, para sus hijos, ahogados en el Río Grande, de que las autoridades en ambos lados, y sé por qué no lo hacen, porque es muy peligroso tratar de rescatar a las personas que se ahogan y se lanzan ellos solos desesperados. Imagínate qué tan malo tiene que estar tu circunstancia en tu vida de que tú te tires a un río con tanta corriente sabiendo de que vas a arriesgar tu vida y prefieres hacer eso que permanecer en tu país. Y eso me lleva al caso del locutor nicaragüense Calixto Rojas, que hace un par de semanas atrás se ahogó ahí. Estaban las autoridades mexicanas y norteamericanas en ambos lados del río y vieron cómo se ahogó él ahí, todo el mundo simplemente grabando, una cosa horrible. Para finalizar y con eso dicho, ¿cuál es tu mensaje para los votantes en este país, los latinos, que estamos cansados que los partidos, ambos demócrata y republicano, utilicen la inmigración, en particular este punto, porque es el cual que estamos hablando en el día de hoy, para manipularnos, jugar con la psicología, nuestras emociones, para que votemos por un partido o el otro? Yo creo que lo más importante, Enrique, es estar muy informados, saber exactamente qué están haciendo nuestros representantes, nuestros políticos, la gente que está ahí para servirnos,
para trabajar para nosotros, la gente que nos hace una promesa y que cuando le damos el voto esperamos que nos la cumpla. Hay que estar muy enterados, número uno, de qué nos prometieron y número dos, qué han hecho en el cargo. No solamente qué están diciendo que hacen, sino qué están haciendo. Y después es participar, efectivamente ir a votar, y si se requiere dar un voto que castigue a esa persona que no cumplió lo que nos prometió, pues hay que darlo. Porque esa es la única herramienta que tenemos para lograr que los políticos hagan lo que nosotros queremos, es ir y votar y castigar o premiar con nuestro voto a uno u otro partido. Hay que participar, Enrique. Yo te diría que eso es lo más importante. Estamos en año electoral, el tema migratorio está en el centro del debate. De nuevo. Entre muchos otros temas, de nuevo, Sí. entre muchos otros temas, pero no hay que olvidar y no dejarnos perder en estas divisiones y polarizaciones políticas. Como dices, hay gente que se muere intentando cruzar, intentando llegar a este país porque están buscando una oportunidad. Y eso siempre hay que tenerlo en mente a la hora de ejercer el voto también. También hay que tomar en cuenta históricamente, ¿no? ¿Dónde están los ambos partidos para entender? Históricamente, el Partido Demócrata, en cuestión de la inmigración, pide una moratoria, ¿no?, sobre la deportación y ofrece un camino hacia la ciudadanía o ciertos inmigrantes indocumentados. En el caso de los republicanos, generalmente están en contra de la amnistía para cualquier inmigrante indocumentado. También se oponen a la orden ejecutiva desde el presidente Obama para acá, ¿no?, que suspendió la deportación de ciertos trabajadores. Pero ahí lo tenemos. Me encanta lo que tú dices. Lo que tenemos que es informarnos y tomar un voto, ejercer un voto informado, no manipulado. Sí. Gracias, Julio Vaqueiro, Noticias Telemundo. Enrique, muchas gracias a ti. Te mando un abrazo y pues importantísimo tener estas pláticas, así que gracias por la invitación.